20 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Estamos acá en ADN. ADN te acompaña en tarde de día sábado, Cristian Arcos. Y hemos visto en las últimas horas, en los últimos días, y yo creo que también los últimos años, sobre todo en el deporte, y que se ha visto afectado muchos exponentes, ¿cierto?, en relación y el vínculo que hay con las altas temperaturas. Y obviamente siempre en esta época nos trae a la memoria, o la noticia está en Australia, precisamente en el abierto de aquel país, en Melbourne, donde las altas temperaturas han complicado a muchos deportistas, a los tenistas. Lo último que pudimos ver fue lo de Rafael Nadal, que en su partido ante Denis Shapovalov se vio complicado por este tema. Por ejemplo, en el noroeste de Australia, oceánico, ¿cierto?, se registró una temperatura máxima de 50.7 grados. Claro, en Melbourne, donde se desarrolla el abierto de Australia, no han llegado a tal extremo, pero de todas maneras temperaturas altas, Cristian. Claro que sí, y por lo mismo a esta hora queremos hablar con el doctor Javier Saz. Él es especialista en medicina del deporte de la Universidad Mayor. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, como le comentaba mi compañero acá, Cristian Cavieres, a propósito de lo que había ocurrido con Rafael Nadal, él lo había comentado una vez después de terminados los partidos, habló incluso de que perdía 4 kilos, ¿no?, en cada uno de los partidos, por lo menos en algunos partidos altamente intensos. ¿Cómo puede un deportista sentirse totalmente afectado con esto? Que en el desarrollo de su carrera, Nadal es un tipo ya bastante... digamos, con una carrera bastante larga, pero bueno, todo este tipo de acciones, estaba pensando en gente más joven. Hoy día estaba mirando la final de Australia en Junior, y Mesnik, uno de los finalistas, se derrumba por los calambres. ¿Cómo afecta y cómo se puede recuperar un deportista que además tiene partidos día por medio? O sea, claro, ahí se juntan como dos factores estresantes en este tipo de competencias. Uno, por un lado, está el calor, que en Australia en esta época y a la hora que se juega es brutal. Y el otro es la alta frecuencia de partidos que tienen, los juniors y los adultos también. Entonces, aparte de la superficie en la que se juega, que también provoca este efecto como de radiación de parte de la cancha y se mantiene probablemente una temperatura mucho más alta al borde de la cancha y en la cancha que de lo que se siente debajo de un árbol o a la sombra o en cualquier otra parte. ¿Y cómo se puede recuperar efectivamente, en este caso, un deportista que tiene este nivel de desgaste? ¿Es posible recuperarse tan rápidamente? O sea, probablemente cuando una frecuencia de partidos tan alta, la recuperación no alcanza a ser óptima, no alcanza a ser el 100%. Entre todo lo que se deshidratan, también el glicógeno, que es como uno almacena los carbohidratos en el cuerpo, probablemente no lo alcanza quizás a llenar de manera completa. Quizás quedan con algún grado de deshidratación como que lo van acumulando a lo largo de todo el torneo, pero es muy complejo. Ahí el tema de como reabastecer el cuerpo es muy complicado cuando la exigencia es tal y la frecuencia de partidos también es muy alta. Entonces, también más allá de lo que uno le puede ofrecer al deportista de cómo reabastecerse de parte de nutrientes, también es la tolerancia que tienen ellos mismos a asimilar esos nutrientes, porque incluso de repente uno no alcanza en poco tiempo a reestoquearse de esas cosas que uno va perdiendo. O sea, si pierden 4 kilos en un solo día, es muy difícil que en un solo día puedan recuperar de manera óptima esos 4 kilos. O sea, no solamente es agua la que uno pierde ahí. Desde esa óptica también, ¿cuáles son los principales problemas que puede generar un golpe de calor en un deportista de alto rendimiento, doctor? Que ahí el concepto como de golpe de calor acá como en el mundo de habla hispana de repente es confundido como con un tremendo espectro de cosas. Los norteamericanos, bueno, y la literatura inglesa es más clara en eso y ellos hablan como un espectro de enfermedades por calor, que desde el agotamiento, que es como el exhaustion que ellos le dicen, hasta las lesiones por calor, ya sean del intestino, el riñón, del hígado, hasta el cerebro incluso, hasta el como golpe de calor que ellos le dicen probablemente tal, que es como el stroke, porque se parece como un accidente cerebrovascular, porque involucra síntomas del sistema nervioso central. Entonces uno tiene como toda esa gradualidad de afecciones que puede tener el calor, desde como una fatiga o un agotamiento anticipado, lesiones de ciertos órganos en particular, que por la redistribución sanguínea que produce el calor y por cómo los seres humanos disipamos el calor redistribuyendo la sangre hacia la piel, por ejemplo,
y en el contexto del ejercicio también hay que entregarle sangre al corazón y a los músculos, hay órganos que se ven como golpeados por esta redistribución, y finalmente cuando ya todos los mecanismos de disipación de calor y de redistribución fallan, uno llega a este como golpe de calor, que es cuando uno ve los casos más extremos de los jugadores desplomándose por el calor o con compromisos de conciencia o que están desorientados o cosas por el estilo. Entonces uno tiene como todo ese abanico de gravedad, digamos. Y esta práctica, esta exposición tan reiterada en el tiempo, ¿puede generar consecuencias a futuro en los deportistas? Sí, justamente los pacientes o los deportistas que han tenido estos golpes de calor, se ha visto que igual tienen mayor riesgo de tener ciertas, de quedar con ciertas secuelas en el futuro, incluso con seguimientos largos de hasta 15 años, en los casos que han tenido estos como golpes de calor graves, así con conciencia, con desmayo o con desorientación. Puede quedar, y aún no se sabe muy bien cómo efectivamente medir ese grado de secuela en algunos órganos. Y es entendible por el tremendo estrés al que se tiene que llegar para que se produzca como este golpe de calor. Así es, efectivamente. Bueno, estamos conversando con el doctor Javier Sá, especialista en medicina deportiva. Doctor, en ese sentido, tomando en consideración el último tiempo, sabemos lo que estamos viviendo a nivel planetario con lo del COVID-19, ¿cómo es la relación calor con el tema del COVID? Muchos deportistas lo han padecido, pero también pensemos de que estuvieron encerrados. Para ellos que son de alta competencia, de alto rendimiento, también debe haber sido un tema, y precisamente con la forma deportiva que ellos emplean a diario, digamos, ¿cómo se puede vincular esta relación, perjuicios, ventajas que han ido adquiriendo también en el último tiempo? Ahí uno puede verlo de distintas aristas. Por un lado, el tema de haber estado encerrado, de cierta forma uno pudo, por ejemplo, haber perdido las adaptaciones que uno tiene frente al calor. Cuando uno se expone de manera frecuente y controlada a ambientes más cálidos, uno genera adaptaciones, como por ejemplo empezar a transpirar antes o elevar, por ejemplo, el volumen plasmático. Hay distintas adaptaciones fisiológicas que uno va generando cuando uno se ve expuesto al calor, y es por eso que si hay alguien que está muy acostumbrado a ir, así, si nos traemos a un ruso que vive en Siberia a jugar a Barranquilla, probablemente lo va a pasar pésimo, versus que el colombiano que vive en Barranquilla toda su vida va a ser como jugar en el patio de su casa, porque literalmente él está adaptado a ese ambiente. Entonces el encierro por el COVID nos puede traer esa consecuencia. Por otro lado, se ha visto que los pacientes o los deportistas que han tenido estos golpes de calor en el contexto de ejercicio han presentado, por ejemplo, algunos basalmente alguna lesión o algún estado inflamatorio basal. Por ejemplo, en los corredores se veía que aquellos que tenían lesiones en los pies o alguna infección en los pies producto del roce con las zapatillas incluso, desarrollaban con más frecuencia golpes de calor que aquellos que, por ejemplo, no tenían ninguna lesión. Entonces, como que parten desde un basal como que les deja menos espacio para este cambio de temperatura que pueden, al final los dejan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad que es como el golpe de calor. Entonces, claro, alguien que de repente no necesariamente está con un COVID así sintomático, florido, con 40 grados de fiebre, que es evidente, a ese jugador no le va a poner a jugar fútbol, pero alguien que, por ejemplo, está con un grado más arriba de su temperatura normal, habitual, con la que él, ante la misma exposición, no sé, imagínate un partido de verano a 30 grados, no le pasaba nada, o lo que a todos nos pasa jugando los 30 grados, quizás con ese grado extra de temperatura que viene desde el principio, podría desarrollar una enfermedad por calor, porque él inmediatamente ya viene como en cierta forma con una desventaja. Y si mezclamos bueno, no sé qué tanto calor hay, en realidad no hace tanto calor, ¿no? Pero el tema de calor y altura, estoy pensando en el partido de Chile que juega el martes en La Paz. La experiencia que me ha tocado ir para allá varias veces, nunca ha habido mucho calor, demasiado calor, por lo menos, pero la altura es un tema recontra considerable. Igual se juega a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Cómo puede afectar esta mezcla de situaciones? Claro, otro periodista de otro canal también me lo había preguntado el otro día, claro, porque a raíz de lo que algún periodista comentó, que en la noche la altura es menor, y yo creo que fue un lapsus quizás que tuvo, sí, pero claro, efectivamente el calor más la altura, uno le genera más estrés a la fisiología finalmente. Entonces son factores que se van agregando. Es como si es que tengo calor y humedad, también es peor que si tengo calor y menos humedad finalmente, porque la humedad ambiental impide que nosotros disipemos el calor de mejor manera. Entonces la altura es un tremendo estresor fisiológico, y si a eso le agrego calor,
más todavía, pero es raro, como dices tú, que en La Paz haya mucho calor. De hecho, ahora estaba viendo justo el tema de como el pronóstico de La Paz, y claro, se mueve entre los 25, 24, de repente 27 grados, pero dura pocos momentos. Entonces, en La Paz el principal estresor sin duda es la altura. Pero incluso hace algunos años, cuando, si no se acuerdan, por ejemplo en Argentina creo que fue que hizo un alegato de que no se debería jugar nunca más en La Paz por el tema de poner en riesgo los jugadores. Y de Bolivia, claro, a Bolivia es una tremenda ventaja deportiva jugar en La Paz porque ellos están adaptados. Al igual como, por ejemplo, los colombianos pueden estar adaptados a jugar en condiciones mucho más húmedas y mucho más calurosas. Y se han hecho investigaciones al respecto y se ve que es incluso más seguro jugar, por ejemplo, en La Paz que jugar en estas condiciones extremas de calor y humedad, como pueden ser algunos sectores de Colombia o Brasil, a las horas de temperaturas máximas. Mira, y la selección, bueno, su cuerpo médico, también de kinesiológico, en fin, ha realizado un trabajo en específico con Ben Brereton. Él, de alguna manera, claro, Calama es distinto, todo aquello, La Paz entendemos que tiene otras consideraciones, pero alguna recomendación desde el punto de vista médico, lo que él puede tener o puede llevar para ese partido. Tú lo acabas de decir, cierto que si un ruso viene a jugar para estos sectores, cierto, quizás le puede pasar mal. Su formación es Inglaterra, entonces para él esto va a ser como nuevo. ¿Qué debe hacer él? Por ejemplo, el otro día Ronnie Fernández lo entrevistamos acá en Los Tenores y decía que se ponga un tanque de oxígeno. O sea, Ben Brereton igual que ha mostrado un despliegue físico extraordinario, a mi parecer. Entonces quizás no va a ser tanto tema en él el tema de la altura. El tema del calor, sin duda, sobre todo para alguien que viene de otro hemisferio, estando en otra estación, es mucho más complejo. O sea, de un día estar jugando a 5 grados, pasó quizás a la semana siguiente, o ni siquiera un par de días, a entrenar a 25 grados o 30 grados quizás. Entonces yo creo que por ahí va quizás la adaptación más dura. La Paz va a ser duro para todos. O sea, no el cambio igual de Calama a La Paz lo van a sentir y se siente. O sea, yo también he estado en La Paz y es muy distinta la sensación de hacer cualquier ejercicio estando en La Paz que estar en Calama incluso. Pero Calama sin duda les va a servir por último es como una especie de sesión de sparring antes de llegar a La Paz. Así que yo creo que va a ser un buen pase, independiente del resultado no favorable que tuvimos con los argentinos, pero haber pasado de Santiago directo a La Paz es muchísimo más duro. Y no solamente como uno espera que se adapten fisiológicamente a La Paz, igual que un boliviano está hoy en día, pero sí uno va finalmente sintiendo lo que es estar en la altura. Uno puede ir adaptando el sistema de juego a lo que es la altura, los momentos en que se hacen los cambios. Uno le puede ir agregando como cierta impresión táctica al tema de la altura. Mira, estoy revisando el pronóstico del tiempo para La Paz para este próximo martes, porque el partido va a estar comenzando como en 6 minutos más, en 3 días más, claro, a las 5 de la tarde hora chilena, allá es 1 hora menos en La Paz. Yo dije, no, debe estar malo este pronóstico. Estoy metiendo a otros sitios y me arrojan el mismo pronóstico. Sí, una máxima probable estoy viendo una máxima probable de 12 grados. Con posibilidad de lluvia en la tarde. Bueno, hace bastante frío en La Paz, de hecho... Sí, de repente hace mucho frío. Aparte puede ser que ahora esté en invierno boliviano, entonces... Sí, la humedad sí mucha, 76% la estimada. Pero más o menos tolerable. Pero claro, pero ya ahí como les digo, yo creo que el principal factor estresor va a ser La Paz. O sea, La Paz, la altura que tiene La Paz es totalmente distinto a lo que uno puede sentir en Calama. Sí, es verdad. ¿Y es efectivo esto de que siempre se les recomienda que los primeros minutos no hagan o sea, es medio imposible en el fútbol, pero intensidades tan rápidas, sino que vayan regulando? ¿Efectivamente los primeros minutos son de adaptación o eso al final es todo el partido y es más un mito alrededor? O sea, que claro, porque si el jugador en los primeros 10 minutos se pega 4 piques, queda muerto y después no tiene para volver, ahí hay algo futbolístico de por medio que nos juega en contra, pero como que uno vaya adaptándose inmediatamente a la altura, no es tan así. No, al final, si es que un jugador se cansa en los primeros 10 minutos, no va a tener no está el oxígeno literalmente, como para recuperarse en los minutos que siguen. Y el partido sigue y nadie puede sentarse 10 minutos a recuperarse. Entonces, claro, el que se mata o el que se quema en los primeros 10 minutos probablemente le va a costar muchísimo
entrar en ritmo los minutos que queden de ese tiempo. El doctor, entonces, Javier Sá, especialista en medicina del deporte de la Universidad de Mayor, en conversación con ADN Te Acompaña. Muchas gracias, doctor, nos quedó claro y obviamente a tener muchos cuidados con la alta competencia y todavía con esos factores del calor. Chao, chao, que estén bien. Muchas gracias, que esté bien. Seguimos haciendo el ADN Te Acompaña. Pero antes, resultados del tenis. Estaba jugando Jarry, ¿no? Sí, señor, las clasificatorias para el ATP de Córdoba. Ganó Nicolás Jarry. Ganó.